Para empezar a operar estas operaciones, se debe tener en cuenta un conjunto de normas a seguir para poder ingresar al espacio. Recuerda, a la planta solo puede ingresar personal autorizado. La primera norma a considerar es que los implementos personales, como maletines, deben guardarse en los casilleros. Otra norma corresponde al uso de implementos de seguridad requeridos en la planta. Estos implementos se colocan de la siguiente manera. Primero se ponen las botas de seguridad industrial y luego la bata de laboratorio. Las uñas deben estar sin esmalte, no se pueden usar ningún tipo de accesorios, el cabello debe estar recogido y no se puede usar maquillaje. Primero se ponen los tapaoídos, luego el tapabocas, después las gafas de seguridad, también la cofia y por último, no olvides el casco industrial. Luego se procede a realizar la limpieza y desinfección de manos. Se presiona con la rodilla para dejar fluir el agua. Se aplica jabón adecuadamente en las manos y se enjuaga. Se seca con una toalla de papel, después se agrega desinfectante y ya estás listo para entrar a la planta. Para ingresar al espacio de trabajo se deben limpiar las botas en el tapete de la entrada. A continuación, podrán ver el método a seguir para operar el equipo de destilación en la planta piloto. Proceso por el cual la sustancia más volátil de una mezcla líquida se separa mediante evaporación para posteriormente ser condensada. Datos que se deben tomar: presión del hervidor, temperatura del hervidor, temperatura de salida de la columna de destilación, presión del tanque de producto y finalmente la temperatura del tanque de producto. En los sitios demarcados se toman los datos. Antes de empezar a operar es importante tener claro el fenómeno que ocurre en el interior del equipo. En este proceso primero se calienta el líquido en un hervidor hasta que alcanza el punto de ebullición de la mezcla. Luego se pasa a una columna de destilación que contiene una serie de anillos en donde las fases alcanzan el equilibrio. El vapor asciende al siguiente anillo y el líquido desciende. El componente de la mezcla con menor punto de ebullición sale por la parte superior de la columna y por el contrario el componente con mayor punto de ebullición sale por la parte inferior. Esta separación se da gracias a las diferencias de volatilidad de los componentes de la mezcla. El vapor rico en el componente más volátil pasa al condensador y se recoge como producto líquido. Es importante saber que el equipo trabaja con una presión negativa generada por una bomba al vacío. Antes de empezar a operar el equipo, nos debemos asegurar que la torre de enfriamiento que suministra el agua al condensador se encuentre encendida. Para poder determinar las propiedades físicas que debemos ingresar al equipo, se debe evaluar la composición de la mezcla. En este caso se separaron 10 litros de una mezcla de etanol-agua al 8% de etanol. En primer lugar, debemos verificar el grado de alcohol de la muestra a través de un alcoholímetro, el cual es un instrumento usado para determinar el nivel de alcohol presente en el líquido. Con la ayuda del simulador SuperPro se ingresaron los datos para generar la curva de equilibrio que se basó en la ley de Raoult modificada como modelo de cálculo para el valor K, y el modelo de Wilson se usó para el coeficiente de actividad. Con este diagrama interpretamos lo que estaba sucediendo en el equipo y a su vez determinamos los parámetros como temperatura y composición necesarios para las próximas etapas de destilación. Como podemos observar en la siguiente gráfica, si tenemos una fracción másica de etanol de 0,06 en el líquido, tendríamos una temperatura de ebullición de la mezcla de alrededor de 48 grados Celsius. A esta temperatura tendríamos una fracción másica de etanol en el vapor de 0,5. Una vez obtenida la temperatura de ebullición de la mezcla, se pone como set point en el panel de control del equipo. Apenas esté encendido el equipo, se deben registrar inmediatamente en la bitácora los datos reportados por los sensores de temperatura, presión y nivel, ya que como se mencionó, estos serán fundamentales para obtener nuestros resultados. A continuación se muestra el balance de materia en donde de la primera etapa de destilación se obtuvo un destilado de aproximadamente 2.7 litros. De esto se obtuvo el 13% de volumen en etanol. La fracción másica obtenida de la primera etapa de destilación fue usada para encontrar la temperatura de ebullición de la mezcla para seguir a la segunda etapa de destilación. Para la segunda etapa de destilación se usó el destilado obtenido de la primera etapa y se completó hasta un volumen de 10 litros.
De la segunda etapa de destilación se obtuvo un volumen de aproximadamente 2.4 litros, de los cuales el 30% fue etanol. Para el balance de energía se halló el calor retirado por el condensador en cada etapa de destilación, para así obtener un calor total de aproximadamente 2.400 kilocalorías. El equipo, este se debe energizar. Luego de esto, el equipo se enciende y se visualiza el controlador. Se ingresa a proceso automático y en este se puede observar el sistema que controla al secador, donde se encuentra el control de presión, el control del flujo de aire que ingresa, el control del dosificador, el cual determina el funcionamiento del tornillo sin fin, el control de temperatura y finalmente los históricos, los cuales permiten visualizar el funcionamiento del equipo y el comportamiento de las distintas variables en el tiempo. En el proceso de separación se debe adaptar el tornillo sin fin, en el cual se permite introducir el material de alimentación a secar. El aire ingresa a través del ventilador y pasa por el desecador, el cual tiene una función de disminuir el porcentaje de humedad del aire con el fin de favorecer una mejor transferencia de masa. Luego, el aire se calienta a través de una resistencia eléctrica y pasa hacia el secador, en el cual se da la fluidización de la materia prima alimentada al proceso. Las partículas secas fluyen por medio de una tubería donde se acelera la circulación de las mismas, permitiendo la separación del producto de interés en un colector, y en la parte trasera sale el aire a una temperatura inferior debido a la transferencia de calor durante el proceso. A medida que ocurre este proceso, es importante tomar muestras con el fin de determinar el porcentaje de humedad que se va alcanzando. Esto se logra empleando una termobalanza, la cual tiene como requisito un mínimo de 5 gramos. Finalmente, este es nuestro producto seco con un 5.28% de humedad. A continuación se presenta el balance de materia del proceso de secado, al cual ingresaron alrededor de 1 kilogramo de biomasa de levadura fresca a un porcentaje de humedad del 65.4%. Posteriormente se obtuvo una levadura seca alrededor de 300 gramos con un porcentaje de humedad de 5.28%. Para el balance de energía se calculó el calor máximo que podría retirar el aire ingresado al sistema, el cual fue de 3.850 kJ. Por otro lado, se estimó que el calor requerido para evaporar el agua de la biomasa alimentada fue de 1.226 kJ.